Vamos a continuar examinando algunos sutras muy interesantes con relación a la inhibición de las modificaciones de la mente. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de los contenidos mentales, de las modificaciones de la mente. En el libro, La ciencia de la yoga, señor Temi describe cómo Patanjali, ¿no es cierto?, clasifica las modificaciones de la mente, los contenidos mentales. Y hace toda una descripción en varios sutras, pero nosotros vamos a hacer una reflexión sobre esos contenidos, más bien a la luz de la enseñanza de Krishnamurti. Vamos a combinar esto. Cuando hablamos de contenidos mentales, es un tema muy, muy interesante, muy complejo, porque desde el contexto de la vida espiritual, digamos, del contexto de, por ejemplo, la enseñanza de Krishnamurti o la filosofía del Raya Yoga, los contenidos mentales son mucho más de lo que nosotros entendemos en el plano psicológico, por ejemplo. En la perspectiva de las filosofías espiritualistas, como hemos venido estudiando, los contenidos de la mente no son una cosa que ocurre ahí en el cerebro solamente y que de alguna forma con la cual identificamos el mundo, ¿no es cierto? Sino que en estas otras perspectivas filosóficas, en realidad, la mente es superior a la materia. Y no como nosotros pensamos que la materia está ahí afuera y nosotros la interpretamos con la mente, sino que es al revés. Primero están los pensamientos y después la materia. Por lo menos en estas perspectivas filosóficas. Por eso es que la yoga plantea que en el momento en que se inhiban en el primer estado de samadhi, que ocurre en la mente que denominamos en teosofía la mente inferior, en el primer estado de samadhi, la conciencia, al inhibir las modificaciones de la mente, ¿no es cierto?, al inhibirse las modificaciones de la mente, la conciencia se retira a un plano superior, en este caso la mente, del cuerpo físico, pasa el campo emocional y llega al plano mental. Ya no hay una conciencia física ni emocional, hay una conciencia en el plano que es otra dimensión de la realidad. Entra en un estado de absorción, vamos a poner así, en un plano diferente de la realidad. Ya no está en el mundo físico. Porque los contenidos mentales ya no se están proyectando hacia el exterior a través de los sentidos. ¿Mm? La materia por sí misma no tiene ningún poder, o lo que nosotros llamamos materia. Las vibraciones, los campos eléctricos, vamos a poner así, de la materia no tienen ningún poder si no hay un pensamiento que se asocia a ella. Cuando se inhiben las modificaciones mentales, desaparece la materia física tal como la conocemos y la conciencia se reabsorbe a un estado superior que se logra por concentración a samadhi, ¿no es cierto? Por samadhi.
por fusión. Entonces, para que la conciencia retorne, ascienda a los principios superiores donde yace la realidad, en forma progresiva, dimensión por dimensión, plano por plano, se requiere inhibir las modificaciones de la mente. Esas modificaciones se están continuamente proyectando y por eso que estamos atrapados en estas dimensiones inferiores, en estos planos inferiores de la personalidad, donde la ley que gobierna es dukkha, es sufrimiento. Entonces, inhibir las modificaciones implica salir de un estado para ir a otro estado. ¿Ya? Esto es muy complicado de entender porque requiere todo un trasfondo filosófico de corte espiritualista, porque para nosotros, para nuestra experiencia es que el mundo está ahí afuera y nosotros lo vemos, pero desde la perspectiva de la ciencia de la yoga, o sea, de las Yoga Sutras de Patanjali o las filosofías orientales, nosotros estamos proyectando el mundo a través de la mente. Es completamente al revés. Entonces, si se inhiben las modificaciones mentales, dejamos de proyectar esos contenidos y la conciencia automáticamente se reabsorbe a un estado de samadhi. Por supuesto que todo esto son prácticas, se requiere una serie de trabajo, desarrollo interno, espiritual, y una serie de trabajos que están en las prácticas de la yoga. Pero de ahí viene la necesidad de la quietud mental, que la mente no siga proyectándose hacia el exterior, exteriorizándose. Es la mente la que fragmenta, la que diferencia, la que hace que nuestra percepción de las cosas sea separada, ¿m? Y genere una sensación, un yo personal separado. Es la actividad de los contenidos de la mente. Esos contenidos, esas modificaciones, como dice la yoga, son necesarias para el funcionamiento de la personalidad. A través de esos contenidos nosotros podemos identificar los objetos, a nosotros mismos, al mundo, y tener una interacción científica y social. El desarrollo científico se basa en las modificaciones de la mente, en el desarrollo de ese aspecto de la mente. Así que eso no tiene ningún problema. Pero eso es lo único que nosotros tenemos. Una conceptualización, nombres y formas. Y no entendemos nada más. No podemos percibir el universo de una manera unitaria, integrada, porque para eso tenemos que ir a otros planos superiores. Entonces, lo que se requiere es inhibir las modificaciones de la mente para que podamos acercarnos a la naturaleza del Purusha. Y hay que pasar varios planos, varias dimensiones de la realidad. Por eso se dice que este esfuerzo requiere en muchas oportunidades varias vidas de trabajo. Por supuesto que el terreno que se va ganando en una vida se continúa en la próxima, ¿no es cierto? En este sentido, no se pierde con la muerte. Y a diferencia de las cosas que con las cuales uno se afana en el mundo, que se pierden con la muerte. Pero estamos trabajando acá en generar condiciones para un desarrollo superior que no se pierde con la muerte, porque se está trabajando con cosas de carácter trascendente. Entonces, eh, por eso es que se requiere inhibir las modificaciones de la mente. Y lo que propone la yoga es la concentración,
la concentración mental, la concentración emocional, la concentración espiritual. Direccionar nuestro propósito hacia un objeto, hacia una meta, por decirlo así, y concentrar todas nuestras energías en esa dirección. O si no, la mente va a continuar generando modificaciones a través de raga y vesa, ¿no es cierto?, que son las dos flechas de atracción y repulsión, el deseo, y todos los contenidos de buscar satisfacción, seguridad personal, acentuar el sentido egocéntrico de la mente a través del yo personal, tema que tanto desarrolló Krishnamurti. Entonces, en esa actividad egocéntrica, que son las modificaciones de la mente, podemos seguir quizás miles o cientos de miles de años, o millones de años, porque las modificaciones de la mente siguen y siguen, y seguimos buscando y buscando y buscando en el mundo nuestra seguridad, nuestra satisfacción, nuestro desarrollo, pensando que vamos a llegar a algo, vamos a encontrar algo, y no observamos el hecho simple de que todos nuestros esfuerzos en el plano material terminan en la muerte, en el envejecimiento, en la enfermedad. No visualizamos, no discernimos que estamos buscando cosas que se disuelven. Incluso la entidad que las busca, que somos nosotros como personas, también se disuelve. Entonces, por eso es que se abre toda esta perspectiva espiritual de buscar nuestra verdadera naturaleza esencial, que no se disuelve porque es conciencia pura, espíritu, no es materia que se desintegre. Entonces, el desafío es la quietud mental, inhibir las modificaciones de la mente, que son las que nos están arrastrando a los planos inferiores. Entonces, la determinación, el carácter, que se requiere para este proceso es tremendo, ¿no es cierto? Y en los próximos sutras que vamos a ver, está las cualidades que se requieren para trabajar en este sentido. Así que vamos a leer algunas cosas, porque enfrentarse a este desafío de la inhibición de las modificaciones de la mente, la quietud mental o la meditación en el fondo, como decía Krishnamurti, que cuando planteaba de que se requiere una mente silenciosa, por ejemplo, decía Krishnamurti. Porque en el silencio de la mente, incluso hablaba del silencio del cerebro, algo puede pasar diferente. O sea, las modificaciones de la mente son la respuesta de la memoria, de los contenidos ya almacenados que continuamente se están moviendo y proyectando en lo que Krishnamurti llamaba el devenir psicológico, ¿no es cierto? La búsqueda de la proyección del tiempo psicológico, que básicamente es búsqueda de seguridad y satisfacción. Esa es la actividad del pensamiento, no tiene, como es un estado fragmentado, siempre está buscando seguridad y satisfacción en diversos modos. Y entonces, en determinado momento podemos darnos cuenta que ese movimiento del pensamiento no se acaba y sigue y sigue y sigue y sigue y se alimenta de su propia insuficiencia, y insuficiencia surge el deseo, el del deseo el apego, la dependencia, los celos y toda una estructura psicológica en la cual estamos girando como actividad egocéntrica. Y esas son las modificaciones de la mente, básicamente. Entonces, la actividad del pensar es limitada, tiene una función práctica en la vida, pero es limitada.
A través de esa actividad no podemos llegar a algo, comillas, espiritual, algo integrado, algo que está más allá de la fragmentación, más allá del tiempo psicológico, que es el objetivo de todo desarrollo espiritual. Entonces, pero enfrentar ese proceso de la inhibición de las modificaciones de la mente requiere muchas características. Algunas de ellas las vamos a ver en estos sutras. La supresión, en el sutra número 12, ¿no es cierto? La supresión se refiere a la inhibición de las modificaciones, ¿no es cierto? Se logra por práctica persistente, abhyasa, sánscrito, abhyasa, y desapego, vairaya. O sea, cuando un aspirante ha madurado espiritualmente, este es un tema bastante complejo, porque ¿qué significa esto de madurar espiritualmente? Como que ya se ha desilusionado del mundo, de lo que venimos hablando, de que en el mundo no va a lograr satisfacción y seguridad, va a lograr trascendencia en el mundo externo. Ya no está 100% identificado con los deseos de la mente, con la actividad de esa mente deseosa, ansiosa, de logro, de seguridad, de progreso, de autoafirmación. Esos contenidos ya no lo nublan, ha madurado. Algo de esa intuición superior de Buddha ha despertado y se da cuenta de que en el plano material, en el plano personal, no va a lograr nada de forma permanente. Ve que los fenómenos de la personalidad son impermanentes. Ha madurado espiritualmente. Se ha desilusionado, en el correcto sentido de la palabra. Se ha sacado ilusiones, se ha desilusionado. Entonces ha madurado. Y entonces aparecen o debieran aparecer ciertas características que son la supresión, se logra por práctica persistente, abhyasa, y desapego, vairaya. Bueno, práctica persistente, claro, es que siempre tenemos que orientar las fuerzas, las energías de nuestra naturaleza, siempre hacia una dirección, hacia un objeto. ¿Ya? No tener 300 intereses, digamos, o dispersar nuestras fuerzas, energías en diversas direcciones, sino que como esta persona este individuo está maduro espiritualmente, ya tiene una prioridad clara y se encamina sus fuerzas en una dirección, práctica persistente. Hay que entender de que la vida espiritual implica cambiar toda nuestra fisiología física, emocional y mental, que está condicionada al mundo externo, a la cultura externa. Los contenidos mentales son los que hemos heredado de la familia, del país, del mundo, y son completamente contrarios a la vida espiritual. Están para acentuar al yo personal, el interés propio, el interés familiar propio, todo egocéntrico, todo en sentido del yo personal. Por lo tanto, todo nuestro ser personal se opone a este proceso. Nuestra propia personalidad se opone, se resiste a este proceso interno. Por lo tanto, por eso que cambiar todas esas tendencias egocéntricas hacia otra dirección, este carácter superior, buscando la naturaleza superior, requiere práctica persistente, abhyasa.
O si no, las tendencias, viejas tendencias psicológicas, emocionales y físicas persisten. Entonces, este cambio es radical, sistemático. Práctica persistente, aviesa y desapego. ¿Por qué desapego? Lógico, estamos apegados a todo. En los planos físico, emocional y mental, estamos adheridos, apegados. Acuérdense la segunda flecha, esa smita. Estamos identificados con nuestros vehículos personales. Entonces, en la medida que hay práctica persistente, que hay desarrollo, que hay concentración, que algo de esa iluminación interior despierta, el resultado es soltar, ir soltando nuestras dependencias y apegos personales. Si no soltamos, no podemos progresar internamente. Quedamos adheridos, quedamos condicionados a algo. Patanjali da a este sutra los dos medios generales para inhibir las modificaciones mentales, abhyasa y vairaya. Dos palabras aparentemente sencillas, pero qué tremendo esfuerzo de voluntad y qué variedad de prácticas representan. Los sutras que vienen luego definen estas palabras, pero su plena significación solo podrá entenderse cuando se haya completado el estudio detenido del libro. Bueno, siempre dice eso el señor Taime. Así que tenemos que pensar de que tenemos que de alguna forma vencer o conquistar a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza, en este caso primeramente personal. No quiere nuestra personalidad ir en una dirección espiritual. No, su tendencia es a pensar en sí mismo, como yo, como interés propio, a buscar satisfacción y retener lo que le gusta. Por eso que el cambio implica una práctica persistente. Y no es que sea una sola práctica. Abhyasa significa un conjunto de elementos, todas las prácticas y todo el trabajo que requiere esa abhyasa de forma persistente. Y el resultado es desapego, vairaya, soltar el apego. Podemos utilizar cosas, pero no adherirnos a ellas. Eso es Tenemos que vivir en el mundo, pero no ser del mundo, como decía Krishnamurti. Eso es vairaya. 13. Habías hacer el esfuerzo para establecerse firmemente en ese estado de quietud mental, de inhibir las modificaciones de la mente. Había hacer la práctica constante de todo esfuerzo encaminado a lograr aquel estado trascendental en que todas las modificaciones de la mente han quedado suprimidas y la luz de la realidad brilla sin interrupción con todo su esplendor. Muchos son los medios de alcanzar este objetivo y todos pueden incluirse en Abhyasa. En el sistema de yoga presentado por Patanjali solo se incluye 8 clases de práctica, y de ahí que se lo llame Astanga Yoga, o sea, yoga con 8 partes componentes. Pero hay otros sistemas de yoga en Oriente, y cada uno tiene su propia técnica particular. Muchas de las prácticas son comunes a todos, pero hay algunas que son peculiares a cada sistema. Patanjali ha incluido en su sistema todas las prácticas que son esenciales e importantes. El aspirante puede adaptar cualquiera de ellas según su temperamento o necesidades, aunque por lo general se le aconseja limitarse a las que prescriba la escuela particular a que pertenezca. Es casi necesario indicar que la yoga es una ciencia experimental y que, como en todas las ciencias, se están descubriendo constantemente nuevas técnicas por instructores que las enseñan a sus discípulos. Así cada instructor avanzado, aunque siga los amplios principios de la yoga, que las técnicas de su escuela particular, le imparte un toque personal a sus enseñanzas, introduciendo ciertas prácticas menores suyas. Estas prácticas se continúan en una forma más o menos modificada mientras la escuela existe, pero en la mayoría de los casos esas escuelas degeneran prontamente en meros centros académicos que mantienen una tradición muerta. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. ¿A dónde va a ir a parar uno en una escuela?
O sea, la espiritualidad real es algo que va ocurriendo en nuestro interior. ¿Mm? Y nosotros, o sea, siempre se recomienda ser en una primera instancia un estudiante. ¿Mm? Ser un estudiante, estudiar la literatura, en este caso de la yoga, de la ciencia de la yoga, la literatura teosófica, ser un estudiante primero y informarse, estudiar, reflexionar sobre todos los componentes filosóficos, prácticos de una ciencia, de un sendero. Los fundamentos filosóficos y prácticos. Antes de meterse a una situación, hay que estar instruido. Y por eso que es recomendable, por ejemplo, estudiar los libros del señor Taimi, por ejemplo, que es un gran expositor. Ahí va, él tiene muchos libros y ahí va él desarrollando todo su examen filosófico profundo de, de la vida espiritual y de los contenidos filosóficos que sustentan esta perspectiva. Entonces, esto de ir a parar a cualquier escuela, a cualquier lugar, esperando ser instruido, o a veces con prácticas de dudosa naturaleza, prácticas que muchas veces pueden hacer daño a las personas, porque hay muchas prácticas que hacen daño, prácticas de respiración u otro tipo de prácticas que estimulan ciertas fuerzas que hacen daño, que enferman, que dañan al individuo, y a veces de manera irreversible en una vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado y en una primera instancia ser un estudiante. Y un estudiante tiene la inquietud de saber, de conocer, de comprender, de cuestionar. No solo aceptar lo que se le dice, sino que cuestionar, instruirse. Así que hay que tener mucho cuidado al lugar donde uno va a parar. Y yo creo que es mejor ser un estudiante. Un estudiante, y ahí están, por ejemplo, los libros del señor Ikatain. ¿Mm? Ahí se entregan todos los fundamentos. eh, y también siempre lo estoy comparando con Krishnamurti, aunque son muy diferentes uno del otro, esa es la realidad. Pero hay elementos ahí que se complementan. ¿Mm? Entonces, hay que, hay que saber estudiar, instruirse y no ir a parar a cualquier grupo, a cualquier institución o escuela, que muchas veces quizá imparten prácticas con dudosos resultados. Y lo que hay que tener presente que en la ciencia, en la yoga, lo primero es la ética, que es Yama y Niyama, que lo vamos a ver después de estos temas. Vamos a ver Yama y Niyama, que es en las escuelas normalmente no está, en la escuela filosófica o la escuela de yoga no, muchas veces se ha sacado Yama y Niyama, porque a nadie le interesa la ética. Sin embargo, Yama y Niyama es como por poner los fundamentos de la yoga. O sea, sin ética, lo que se va a acrecentar es el egocentrismo en nosotros, la búsqueda de poder personal. O sea, todo lo contrario de que es buscar la naturaleza esencial del Puricha, que es la unidad de la vida, un estado integrado,
no acentuar el yo personal. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay escuelas que se han degenerado. Así que el señor Taimi es un buen fundamento. Y siempre los buenos fundamentos van por el lado de la ética, del inegoísmo, de buscar el beneficio del todo, de la humanidad. O sea, esto que vamos a hacer es bueno para los demás y es bueno para uno. La unidad de la vida espiritual es buscar la unidad de la vida, es bueno para los demás, es bueno para uno, es la trascendencia del yo personal, es el sumum de la ética y del altruismo, buscar el bien de la humanidad, el, el bien para uno mismo, o el propósito esencial de la vida, en el fondo, que es retornar a esa esencia fundamental, no acentuar al yo personal y su progreso personal. Así que los fundamentos son el altruismo, la unidad de la vida, la ética, que nos cuesta a todos, por supuesto que para nosotros la ética es algo complicado, porque nuestra personalidad tiene tendencias que muchas veces no son benéficas, no son éticas. Pero la meta de la yoga es la unidad de la vida, por lo tanto, digamos, cualquier elemento personal que vaya en contra de eso es un impedimento para llegar a eso. Entonces vamos a ver, llama y ni llama, qué es lo que se ha sacado muchas veces en las escuelas porque a nadie le interesa la ética. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es que es bueno siempre estudiar los fundamentos de algo. ¿En qué se basa esto? ¿En qué se fundamenta? ¿A qué conduce? Y ser bastante reflexivo, estudioso y crítico de esto que se está estudiando. ¿Mm? Avyasa 14. Avyasa se asienta firmemente cuando se continúa por largo tiempo sin interrupción y con seria devoción. Esto está muy interesante y con este vamos a terminar. O sea, la práctica constante Avyasa se asienta firmemente cuando se continúa por largo tiempo sin interrupción y con seria devoción. Esto es muy interesante. Como les decía, nuestra personalidad, nuestros campos físico, emocional y mental tienen ya sus propias tendencias, sus condicionamientos. Y si no se hace una práctica con estas características, no se va a asentar en nosotros ese proceso interno de transformación, de cambio. No se va a asentar, no nos vamos a establecer en ese estado, a menos que continuemos la práctica constante por largo tiempo, sin interrupción y con seria devoción. Para la práctica de yoga, para que la práctica de yoga fructifique y capacite al estudiante para establecerse firmemente en el sendero, hay tres condiciones que deben llenarse. Este sutra la define así. 1. La práctica debe continuarse por un largo tiempo. No debe haber interrupciones y el sendero debe hallarse con devoción y reverencia. La necesidad de indicar estas condiciones se apreciará al observar la cantidad de fracasos en esta senda. La senda de la yoga parece muy fascinante al principio. Muchos quedan cautivos de su encanto y la emprenden con la esperanza de recoger sus frutos muy pronto, pero hay de los que entran a esta senda solamente una minoría microscópica es capaz de hacer algún progreso. Muy pocos son los que tienen el valor y la perseverancia para continuar. Una mayoría de aspirantes fracasa tarde o temprano, abandona completamente la práctica o mantiene una semblanza de formas meramente externas tan pronto como el encanto pasa. Llegan a creer que todo esto es música celestial o logran convencerse a sí mismos de que sus condiciones en su vida actual no son favorables
que sería mejor posponer el esfuerzo para una vida siguiente cuando esperan vanamente hallarse en mejores circunstancias. Prescindiendo de unos pocos casos en que karma interpone un obstáculo real en el camino del aspirante, en la gran mayoría la causa real de discontinuar la práctica es la falta de madurez espiritual, sin la cual no es posible triunfo alguno en este sendero. El mundo y sus empresas tienen todavía muchísima atracción para esas personas y no están preparadas para hacer los sacrificios que exige esta senda. Vamos a leer esto porque se explica solo. Volviendo a las condiciones esenciales para triunfar, es evidente la necesidad de continuar las prácticas por un tiempo largo. Son de tal índole los cambios que hay que efectuar en nuestro carácter y mente y vehículos, que menos que las prácticas se continúen por un tiempo largo, no puede esperarse ninguna mejoría apreciable. Nuestro carácter ha de transformarse por completo y el cambio es tan fundamental que debemos estar listos a continuar la tarea hasta terminarla. El tiempo que tomará dependerá de muchos factores. Nuestra etapa evolutiva, desde el punto de vista espiritual, el tiempo que ya hemos dedicado a esta tarea en vidas anteriores, o sea, el impulso que viene de vidas anteriores, y el esfuerzo que hacemos en la vida actual. Ahí tenemos tres factores. Nuestra madurez espiritual, el, ef- la inercia, el esfuerzo que hemos dedicado en vidas anteriores a esto y lo que hacemos ahora. En teoría, si uno es capaz de entregarse completamente a Shvara, puede pasar a Samadhi inmediatamente. Pero este sí condicional es muy grande y las tendencias que traen del pasado puede que no lo dejen lograr súbitamente en esta vida, lo que solo puede hacerse por un largo e intenso curso de disciplina. En unos pocos casos raros en que el progreso es extremadamente rápido, se encuentra siempre el impulso del pasado debido por lo general a un número de vidas sucesivas dedicadas a la práctica de la yoga. De suerte pues que nadie puede predecir cuándo se alcanzará la meta final, en que entras seriamente en la senda debe resolverse continuar no tan solo por un tiempo largo, sino a través de muchas vidas hasta alcanzar la meta. El que está preparado para hollar este sendero queda tan absorbido, tan absorto en la fascinadora tarea y tiene tanta cosa que hacer que no le queda tiempo para preocuparse de cuándo ha de alcanzar la meta. Si el tiempo pesa demasiado en nuestras manos, estamos continuamente afanándonos por cuándo triunfaremos, eso muestra que carecemos de interés real y es señal de peligro. Entonces, no es un asunto tan importante. La vida espiritual no es un asunto de logro personal. Tengo que tener cuidado con eso. ¿Ah? No, estamos en el proceso de atenuar las flechas y los contenidos mentales, no acrecentar el contenido mental del logro personal. Por eso que muchas veces se saca la ética de las escuelas filosóficas, escuelas espirituales, escuelas de yoga. No es un triunfo del yo personal, todo lo contrario, es la inhibición de las modificaciones de la mente para ir a lo que es de carácter universal. ¿Mm? En cuanto al requisito de no permitir interrupción alguna, para apreciarlo hemos de entender que gran parte del trabajo en yoga implica producir cambios fundamentales y profundamente asentados en los diversos vehículos por cuyo medio funciona la conciencia en los diferentes planos. El buen éxito en producir tales cambios exige continuidad en la práctica. Cualquier interrupción significa no solo desperdicio de tiempo, sino un retroceso para volver a recorrer el terreno que ya se cubrió. Un ejemplo aclarará esto. Supongamos un aspirante que está tratando de purificar su mente. Tiene que excluir rígidamente todas las emociones y pensamientos impuros y hacer que su cuerpo mental
vibre a los pensamientos más elevados y más puros hasta que el material ordinario y tosco de sus vehículos haya sido reemplazado completamente por la materia más sutil y más fina que pueda responder a pensamientos y emociones puros y elevados. Si logra esto, la capacidad vibratoria del vehículo queda completamente cambiada y entonces le será muy difícil al aspirante tener pensamientos impuros. Del mismo modo que a una persona licenciosa le es difícil mantener pensamientos puros. Pero supóngase que el individuo abandona el esfuerzo después de haber logrado algún progreso. Entonces las condiciones antiguas tienden a reafirmarse gradualmente y si después de un tiempo quiere volver a iniciar la práctica, verá que tiene que empezar otra vez desde el principio. La mayoría de los cambios que hay que hacer en nuestra mente y carácter implican algunos cambios en varios vehículos. Y estos cambios, que son materiales, en realidad deben quedar casi completos para que sean irreversibles. En la misma vida ordinaria, esta constancia en la práctica es de importancia. Un muchacho que quiere desarrollar músculo y fuerza debe practicar ejercicios con regularidad. Si unos días los hace y otros no, no progresa mucho. La práctica prolongada y firme es el secreto del triunfo de toda empresa. Aún la práctica interrumpida confiere ciertas ventajas y es mejor que nada, pero crea tendencias favorables que se pueden fortalecer. Pero cuando se emprende seriamente la yoga, es esencial la práctica ininterrumpida y cada nueva técnica que se empieza debe practicarse perseverantemente hasta dominarla en grado suficiente. Igualmente importante es la tercera condición, la actitud de devoción y seriedad. Devoción y seriedad. La yoga es cuestión seria y requiere aplicación intensa y de todo corazón. No puede seguirse como un pasatiempo, como uno de los tantos entretenimientos en que pongamos algo de interés. Si una persona desea triunfar en ciencia o en arte o en cualquier empresa mundana, tiene que entregarse por completo a ese trabajo. Cuanto más difícil la empresa, mayor devoción exige. El objetivo en yoga es el galardón más alto para el hombre, de modo que conseguirlo debe necesariamente exigir mucho tiempo y energía. Por eso es que en tiempos antiguos los que querían practicar la yoga se retiraban a los bosques para dedicarse completamente a su tarea. Este completo retiro puede ser imposible o innecesario, pero dedicarse de todo corazón a esta santa tarea es absolutamente necesario si se quiere triunfar en ella. Muchos creen que se puede combinar la prosecución de ambiciones mundanas con la disciplina yógica y citan a la ligera el ejemplo de Janaka. Pero Janaka ya había alcanzado el ideal de la yoga antes de aprender las tareas mundanas. El aspirante corriente, especialmente el que trata de combinar estas dos cosas, seguramente quedará empantanado en sus deseos y actividades mundanas y no podrá proseguir la senda de la yoga sino apenas nominalmente. Las circunstancias y hábitos de vidas anteriores puede que no le permitan a un aspirante adoptar todavía una actitud concentrada, pero debe procurar hacerlo firme y deliberadamente, eliminando una por una todas las actividades que interfieran con su tarea principal o que le hagan consumir inútilmente su tiempo y energía. Esa capacidad de dedicarse total y persistentemente a la tarea que se ha impuesto es un requisito necesario y muestra que el alma está lista para embarcarse en la divina aventura. O sea, empezamos a concentrar nuestro interés, nuestra fuerza en una sola dirección y las cosas que no sean esenciales y que sean un obstáculo para el objetivo, se tienen que dejar de lado. Ese es desapego, vairaya. La palabra que hemos traducido como seria devoción implica una actitud de reverencia hacia la tarea. Al proseguir su ideal, el aspirante está tratando de encontrar aquella realidad primordial que es la base y causa única de todo el universo, es el origen del universo, esa es la meta. El hecho mismo de estar tratando de descifrar el máximo misterio de la vida debería llenarlo de cierto asombro y reverencia. Al darse cuenta de la calidad de su elevado propósito y de la naturaleza gloriosa de la realidad a la que trata de aproximarse. Cuando se reúnen las tres condiciones mencionadas,
en este sutra queda asegurado el progreso en la senda de la yoga. Puede que sea lento, por insuficiencia de impulso en vidas anteriores, pero el aspirante está por lo menos firmemente establecido en el camino y solo es cuestión de tiempo alcanzar la meta final. Muy interesante este comentario del señor Taimi de estas características que requiere un aspirante a la vida espiritual, un aspirante a la yoga, a la unión, a la integración, a buscar nuestra verdadera naturaleza esencial, o dicho de otra manera, la erradicación del sufrimiento, que es otra forma de verlo, ¿no es cierto? La inhibición de las kleshas. Las dos cosas son lo mismo. Y el fin del sufrimiento o la autorrealización de nuestra verdadera naturaleza esencial. Entonces, son tan grandes y tan profundos los cambios en nuestra naturaleza, digamos, que requieren estas características. Y es interesante la palabra reverencia. El objetivo que se está buscando es algo muy, muy, muy elevado espiritualmente, ¿no es cierto? Es la naturaleza, incluso de la divinidad, dicho de cierta forma. Entonces, vamos a repetir estas características. Las prácticas deben continuarse por un largo tiempo, no debe haber interrupciones y el sendero debe hallarse con devoción y reverencia. No es cualquier cosa la que se está buscando, sino que la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Mm? Así que, bueno, todo sendero, el sendero espiritual es exigente y la más elevada aventura a la cual uno puede dedicarse. Así que bueno, estas son los sutras que estuvimos estudiando con relación a las características, las virtudes, las prácticas que se necesitan para iniciar un proceso interior de espiritual que pasan necesariamente por la inhibición de las modificaciones de la mente o la quietud mental. Así que muy interesante, esto requiere mucha reflexión y meditación, ¿no es cierto? Consideración para entender realmente los aspectos profundos de la filosofía de la yoga. Les mando un saludo, espero que estén muy bien y nos encontramos en un próximo video.